Arquitectura abovedada. En las construcciones vernáculas, la bóveda es un elemento característico de muy variadas culturas. Se presenta como un sistema constructivo natural que resulta de tradiciones recibidas sin preguntar un porqué, aceptadas con sencillez. En tal aceptación, no hay un razonamiento explícito para su uso, es más bien una aceptación tácita, sin entrar en complejidades estéticas o de otra índole subjetiva. Se realiza por cuestiones estructurales y, eso sí, a sabiendas de sus beneficios o ventajas. Los antiguos habitantes de Mesopotamia, sumerios, elamitas y persas, entre otros, hacían uso de este elemento constructivo tan útil y espectacular al mismo tiempo. La bóveda como elemento de la arquitectura académica se usa en muchas ocasiones por moda, por influencia estilística o hasta por ostentación, excluyendo del ejemplo las innumerables veces que la bóveda se usa como sistema de cubiertas bien pensadas y justificadas en su uso. Sin embargo, no se consideran en la mayoría de los casos sus ventajas por ciertos climas, por el aprovechamiento de ciertos materiales o sus funciones estructurales. Civilizaciones antiguas o culturas actuales, indistintamente en varias partes del mundo, utilizan y han usado la bóveda como sistema de cubrimiento de sus habitaciones vernáculas o domésticas. En el Medio Oriente, en Irán, donde abovedar es un sinónimo de construir, la ciudad de las mil y una noches, la maravillosa Isfahán, hace alarde de sus bóvedas de barro que cubren no solo habitaciones y casas de Dios, sino incluso las estrellas calles formando techumbres voluptuosamente ondulantes. En España se realiza como resumen de herencias varias, entre otras, precisamente la musulmana, sobre la realización de bóvedas españolas, particularmente en Extremadura. El ladrillo se coloca de canto en el trazado y su ejecución puede ser de dos formas: bóveda de rosca, realizada en espiral continuo hasta el centro o bóveda por arista, levantando de rincones y entrecos que van cerrando sucesivamente el hueco hasta agotarlo completamente con una clave en forma de cruz. Tanto en un tipo como en el otro, los arranques se macizan y se rellena el resto con tierra y cal hasta conseguir un pavimento continuo sobre el que se aplica un estirado de cal y arena, o baldosas, para formar el suelo del piso alto, pero lo más original de la bóveda extremeña es que se construía siempre sin cimbra, es decir, sin una estructura de madera que la sostenga durante su construcción. Para ello sirve de las monteas de los arcos de cabeza en las paredes de la habitación que se va a cubrir, y el resto queda por entero a la pericia del albañil, que se auxilia tan solo por unas cuerdas horizontales que llevan las hiladas sujetando otra a la altura del centro de las directrices, marcando con un sencillo nudo el radio o distancia a que debe ser colocado el ladrillo. La bóveda, así conseguida, era siempre revocada y blanqueada, al igual que los muros. La bóveda es un nombre genérico para designar algunos tipos de techumbre curva. Hay tres principales tipos de bóvedas, todos derivados de un solo componente elemental, el arco. Cuando un arco es prolongado longitudinalmente, es creada una bóveda de cañón o túnel. Cuando dos bóvedas de cañón se intersectan entre ellas, la resultante es una bóveda de arista. Y si el arco es rotado en su mismo eje para formar una bóveda semisférica, es un domo. Aplicaciones contemporáneas en México. Actualmente se encuentra un arquitecto trabajando en la zona de Oaxaca con la institución de bóvedas mexicanas, realizando talleres y aprendiendo de una forma muy vernácula de sus antepasados y actualmente de los albañiles de la zona. Un día me encontré que estaban construyendo unas bóvedas en México y veía que pegaban los ladrillos en el aire y no se caían. Iba empezando yo la carrera de arquitectura, entonces le pregunté a mi maestro ya en la universidad. Un día me encontré que estaban construyendo unas bóvedas en México y veía que pegaban los ladrillos en el aire y no se caían. Iba empezando yo la carrera de arquitectura, entonces le pregunté a mi maestro ya en la universidad que cuándo íbamos a ver bóvedas. Y
me decían que no, que eso no, que no se veía, que eso como que era muy artesanal, y que si quería aprender que casi que fuera con un albañil ahí de Guanajuato o de Querétaro, que es donde las hacían, ¿no? Pero como que era un menosprecio así del sistema constructivo. Y entonces hice una primera casa en segundo año de la carrera, la hice con bóvedas para un primo. Le insistía mucho que fuera a su casa así, y entonces ya casi me dijo, ya no estás molestando, vamos a ver cómo hacen eso. Y cuando fuimos un recorrido por Querétaro, y cuando vio trabajar al maestro, cómo lo estaban haciendo, y vieron la calidad de cómo se veían las bóvedas, me dijo, pues házmelas, no importa lo que cueste, ¿no? Así fue porque eran espectaculares las cubiertas. Y empecé a documentar todo, que el ladrillo se cose de una manera, que el maestro lo pega en seco, y así fue como hice los primeros esquemas. Es muy importante el tamaño, porque para la bóveda es de 5 por 10 por 20. Entonces este es un paralelepípedo, ¿no? No es, se le dice que es una cuña, le llaman como cuña, pero es un rectángulo, no tiene ninguna diagonal ni nada como luego se utilizan para hacer los hornos, que le llamamos. Entonces, ve el tamaño, esto es lo que reduce, bueno, en realidad como 1 centímetro, más o menos ya es lo que puede ser. Entonces, con esta contracción que tiene, ves que es la misma, es medio centímetro y 1 centímetro reduce. Entonces, como es tan pequeñito el ladrillo, pero es sólido, de una parte es poroso y de la otra parte es liso. Entonces, bueno, esto es por el contacto que tiene con la tierra, ¿no? Cuando uno lo pone, y el otro cuando le pasan el rasero, cuando lo limpian, queda liso. Esta es una virtud muy importante del ladrillo para hacer la bóveda, porque el ladrillo tiene que pesar más o menos como 1,5 kilos. Entonces, como es de contacto y no lleva cimbra, pues esto es lo que le permite que una cara se adhiera con la otra. Entonces, cuando tú haces una bóveda, lo vas tú colocando siempre utilizando una cara la misma. Si utilizas esta cara, en un sentido, todo el tiempo va a ser la parte lisa. Entonces vas a tener una parte lisa y una parte rugosa. Siempre se van haciendo todas las hiladas. Y al revés, si tú también lo colocas así, pues va a coincidir que una parte lisa va a ir en contacto con la rugosa. Entonces, esta es la ventaja que tiene las bóvedas mexicanas, porque es con un ladrillo muy pequeñito. Entonces, si tú lo ves, las otras que a veces, por ejemplo, la catalana o la extremeña, puedes hacerlo con ladrillo con media tabla, que le llamamos nosotros, que es muy delgado, pero eso llevan guías, a veces llevan formaletas, y la diferencia con la mexicana, que no lleva ningún otro elemento más que un ladrillo soporte al siguiente. El acerrín es la materia que se utiliza, que va combinado con la tierra para que salga macizo, para que amarre bien, porque si no se le pone acerrín, pues claro que la tierra se le parte. La tierra ya tiene que ser arenosa, y en el proceso del lodo se tiene que colar bien el lodo para que pueda salirse todas las piedras pequeñas, y de hecho, como son delgados los materiales, para que no se vean las piedras, o esas piedras pueda que partan al ladrillo. Vamos a decir que el lodo se hizo ayer lo tendieron al piso, hoy se levanta en esta forma. Y al mismo tiempo se pone aquí al encadenado, para que ya tenga su secado lento al ritmo del sol, ¿no? Y pues tarda, ¿qué será? Una semana desde la hechura hasta el secado. Y bueno, hay que acumularlo para que también ya tenga la capacidad del horno, ya se pueda echar al horno y cocerla. Hay unas que son de cañón, donde se inician los extremos, se cierra el centro. Hay unas que son de pechina, que se arrancan en las esquinas, en las aristas de
de los cuartos. Hay otras que son las gausas, que tienen una doble curvatura, que se pueden cambiar de plano, son como una S. Hay otras que son de crucería o de arista, que son casi muy parecidas, pero son la intersección de 4 cañones. Lo importante de todo esto es que se respete la forma. Con esa dinámica pues ya se desborda todos los procesos constructivos y empiezo a jugar con muchas formas, ¿no? De cambiarlos de plano, a veces una de arista pero en distinta altura, o una gausa sencilla, luego una gausa torcerla, un helicoide, no sé, pero todo a partir de entender geométricamente cómo una estructura se mantenía en equilibrio. Y la otra parte también esencial es la geometría. Una estructura o un diseño tenga una relación de los muros con la cubierta. Entonces, si uno tiene, o apoyos, estos elementos de apoyos, si son cortos, o el claro a cubrir es corto, la bóveda puede bajar. Si son cortos hasta de 1 metro, pueden tener hasta 5 centímetros de pendiente de luz de flecha. Es colocar un ladrillo sobre otro, formando arcos. Pegado con tierra, y a veces tierra y cal. Te das cuenta que puedes encontrar una mezcla, un pegante muy resistente que no es lobo ni cemento, para tener esa fuerza, ¿no? Una media hora nada más. Afortunadamente, otros arquitectos y otros constructores que hemos tomado la bandera o la estafeta de que tenemos que construir así, entonces de esa manera los sistemas constructivos no se ha perdido, se ha ido difundiendo, y hemos tratado de dar cursos, talleres, que de alguna manera vean el potencial que tienen. Estos son algunos de los ejemplos de las construcciones con bóvedas del arquitecto Ramón Aguirre. En estas imágenes se observan algunos de los talleres que ha impartido el arquitecto Ramón Aguirre en México e incluso en España. Algunas de las muchas ventajas que tiene la construcción con bóvedas es la solución arquitectónica y estructural. Es aplicable para todo tipo de construcción y puedes jugar mucho con las formas. Las desventajas es que no se pueden realizar ampliaciones o nuevas ventanas en la construcción con bóveda. Arquitectura vernácula, un acercamiento bibliográfico por Teresa de Jesús Estrada Lozano.